Y una vez dicho esto, pues creo que Isabel la conocéis todos, es la directora del Archivo Municipal de Getafe. Isabel tiene una cantidad de trabajos de historia de Getafe muy importante, es una estudiosa y vamos, yo me maravillo con muchos de los trabajos que tiene. Y además de eso, yo quiero aquí expresar mi gratitud y la de muchos que vamos al Archivo Municipal, donde Gloria y Ángel pues también nos ayudan. Nunca he visto un mal gesto, una mala cara, al revés, todo lo contrario. Siempre, siempre, siempre colaboran con nosotros en todo aquello que les pedimos. Muchas gracias. Y ya cuando Isabel quiera. ¿Se me oye? Me conocen, ya saben que no hay recurso escénico, que es verdad que tengo poca voz, pero no se preocupen que no se me acaba. Con este hilito llegamos hasta el final. Tampoco pierdo el hilo, de manera que si alguno tiene imperiosa necesidad de interrumpir, que interrumpa, que luego continuamos. Buenas tardes primero y agradecer a la Asociación de Amigos del Museo que me ha invitado para ofrecer contacto con ustedes para presentar el título de la conferencia. Creo que era el patrimonio documental, dos puntos, el archivo municipal. Pasa, tranquilas. ¿Así? Bueno, ¿por qué el archivo municipal solo? Porque hoy mi intención solo es contarles la documentación, el patrimonio documental del archivo municipal. ¿Y qué es eso? Porque hay otro patrimonio documental de Getafe, que no es el archivo municipal, y eso será ocasión de otras charlas que daré yo, dará cualquier otra persona seguramente más documentada. Y también hay documentos y patrimonio documental que afectan a Getafe en otras instituciones del Estado o instituciones privadas también muy interesantes para cualquier tema de investigación, que puede ser otro tema de conferencia de otro día. Hoy lo vamos a circunscribir solo, es la primera aproximación al patrimonio, y lo vamos a circunscribir solo al patrimonio documental que alberga y que conserva el archivo municipal. Para eso, esta cartela de presentación que tienen a mi espalda. Buenas, Jesús. Les he presentado, he elegido algunos documentos, como comprenderán, hay cientos de miles, millones de documentos, de manera que es una aproximación un poco para que no sea tan tedioso la exposición. La cartela que tengo a la espalda, que dice Alcaldía Constitucional de Getafe, es verdadera. Existen los documentos antes de tener escudo municipal, porque Getafe era un lugar del Concejo de Madrid que no tenía escudo ni armas. Y lo primero que puede parecerse un escudo que aparece en la documentación municipal ya en el siglo XIX es esta cartela de la Alcaldía Constitucional. Me parece muy importante, y de hecho haré algún inciso desde luego en la historia del Concejo, del Ayuntamiento Liberal, del Ayuntamiento Constitucional, pero nosotros no vamos a hablar, o yo no voy a hablar esta tarde, de la historia de Getafe ni de la historia del Ayuntamiento de Getafe. Sencillamente les voy a plantear, les voy a comunicar la cantidad de documentos que hay para hacer esa historia, que creo yo que es la tarea de los archiveros. Yo le agradezco muchísimo a José María la presentación, se lo agradezco encarecidamente, pero nosotros desde el archivo nunca hacemos la historia de Getafe. Nosotros proponemos a los investigadores, sea cual sea el rango que tengan, las fuentes documentales para que ellos hagan la historia. Por lo tanto, nuestro trabajo es proponerles a ustedes, como curiosos, como historiadores, el patrimonio documental que conserva el archivo municipal. Por eso, les digo en la siguiente... Un segundo. Así que avanzará la diapositiva. Les defino el archivo municipal, por lo tanto, el tema de esta tarde de conversación conserva la documentación producida por el Concejo de Getafe y por su ayuntamiento más tarde
vean que estamos todo el rato jugando con la terminología antigua y contemporánea. Antiguamente era concello, a partir de los ayuntamientos liberales ayuntamiento, en el ejercicio de sus funciones desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Fíjense que no es poco, por más que ahora gran parte de nuestro trabajo se circunscribe también en el archivo electrónico único. Pero de eso no vamos a hablar, de eso también será motivo de otra conversación, porque si no es muchísimo. Por lo tanto, fíjense que son un montón de siglos de documentación. Y dice la segunda diapositiva en el ejercicio de sus funciones. Es decir, solo alguna nota metodológica, no muchas más, porque esto no es una clase, ni mucho menos, esto es una presentación, el primer contacto con el patrimonio documental de todos ustedes. Dice en el ejercicio de sus funciones: los archivos, ni este archivo municipal, ni ningún archivo español, se han creado caprichosamente ni aleatoriamente. Se crean porque nosotros somos del mundo romano, de la cultura romana, scripta manem, verba volem, que nos han enseñado todos en latín, por lo tanto lo escrito permanece, las palabras vuelan, y además del derecho romano, que había que documentar los hechos, los actos y las actuaciones, como dice ahora nuestra ley de procedimiento administrativo. Por lo tanto, se hace por una obligación. Ojo, que la documentación que veremos algún ejemplo del siglo XVI en adelante, no la hicieron aquellos de Getafe del siglo XVI para que nosotros hoy estemos hablando del patrimonio documental, la hicieron por una obligación, porque la hacía el concejo en el ejercicio de sus funciones, de las funciones que tenían encomendadas entonces los concejos, y con arreglo a un procedimiento, igual que ahora se hace, porque fíjense que ahora lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el ayuntamiento, también forma parte del archivo municipal y también será historia de aquí a 500 años. Por lo tanto, un poco en relación con la primera diapositiva que les decía, que estamos circunscribiendo la presentación del patrimonio documental del archivo municipal solo. Y por lo tanto el archivo municipal se forma con la documentación que hace el ayuntamiento en el ejercicio que la legislación le tiene encomendada para sí mismo como institución y para los vecinos. Por lo tanto, igual que ahora nosotros vamos a las instituciones, al ayuntamiento, a pedir un empadronamiento porque ese tipo de documentación nos da derecho y eso se conserva para la propia gestión del ayuntamiento como institución y para los vecinos. Esa es la verdadera razón de la existencia de los archivos. Evidentemente, después la vigencia de esos documentos decae, veremos algún empadronamiento del siglo XVI, ya ellos no viven, dirán, ya no tiene ninguna vigencia. Se conserva mientras está vigente su valor y luego cuando el valor administrativo legal decae, adquiere un valor histórico. Y por eso, por lo que estamos hablando de aquí del patrimonio. Pero no se hace de una forma aleatoria ni de una forma caprichosa. Me interesa muchísimo que conserven esa apreciación de por qué surgen los archivos. Bueno, algún documento les he puesto para que vayan viendo, para ilustrar un poco lo que no es solo la diapositiva del texto. Eso es un plan de Getafe de 1900. Y digo, esas funciones que les decía que tiene el Concejo primero y luego el Ayuntamiento Liberal, en principio lo primero sería delimitar sobre qué jurisdicción va a actuar el Concejo. Es lo que hay que hacer. También lo hacían los romanos cuando iban a fundar la ciudad, lo primero que hacían era delimitar. Bueno, pues la documentación primera que tenemos, paradójicamente, o no sé, o por eso tal vez, desde el siglo XVI, son los deslindres de Getafe. Pero fíjense que han ido cambiando, se han ido aumentando, alguna vez disminuyendo, en fin, y los tenemos firmados en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI. Eso sería la documentación. Hay un pleito acerca de los deslindes con Fuenlabrada desde el siglo XVI, por lo tanto eso es la documentación más antigua. Y ahí les he puesto
el término municipal, eso es un documento contemporáneo de primeros del siglo XX, es lo que los del catastro llaman el pañuelo, es un cruciato que se hizo sobre tela y es el término municipal con la impresión de los polígonos catastrales antiguos. Y todavía, fíjense que todavía lo consultan. Ahora cuando les hablo del ferrocruciato y les hablo de tela, se me ocurre que otra, pero eso será para otro día porque también es muy interesante y no vamos a hacer hincapié en eso. Otra charla muy importante serían los soportes, los distintos soportes y las distintas clases de documento, porque ustedes van a ver documentos textuales, documentos cartográficos, mapas, planos, croquis. Fundamentalmente el fondo municipal está compuesto de documentos textuales, porque son los más abundantes, porque ustedes piensen en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, francamente se hacían pocos planos y pocos mapas, algunos hay, pero muy pocos, eran raros. También es verdad que en el siglo XX sí que se han hecho mucho, pero precisamente por su formato se han perdido, porque no se conservaban tan bien como pueden conservarse los, vamos a ponerlos ahora en formato, los DIN A4, los DIN A3, se conservan mucho mejor que los DIN A0 y estaban normalmente aparte del documento textual. Pero como les digo, eso que también es una charla muy interesante y fíjense, si vamos, ya no hablamos de documentos en papel, en todo tipo de papel, que tenemos todo tipo de papel también paradójicamente mejor los papeles antiguos, los papeles de trapo del siglo XVII, los papeles continuos del siglo XIX y XX, o los papeles sintéticos de ahora mismo que no van a durar nada. Pero fíjense el reto que nos impone la Ley de Procedimiento Administrativo del año 2015 de la documentación electrónica. Ya en teoría no debe hacerse ningún documento en papel, todo ese documento electrónico son documentos también. Pero como les digo, esa es otra charla distinta, la de los soportes, la de las clases de los documentos. Hoy nos vamos a dedicar a decir cuáles son los documentos que forman parte fundamentalmente del archivo municipal del patrimonio documental del ayuntamiento. Por lo tanto, hemos delimitado los límites, hemos delimitado el territorio donde vamos a ejercer jurisdicción, y algunas veces vamos a ejercer, pero no ejerceré en cualquier caso la corporación, pero yo en ningún caso. La siguiente función, por lo tanto, sería contar la población para ver cuántos somos y qué hay que hacer con esa población, cuáles son las funciones que la legislación le tiene encomendada al Concejo, cómo qué servicios hay que dar a esa población. Los padrones, que serían por lo tanto padrones, censos, padrones de armas, censos, partimientos, los padrones, como toda la legislación, se va organizando y su procedimiento se va organizando a lo largo de los siglos. En el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, hasta el siglo XIX, no se organizan los padrones como ahora mismo se hace en el padrón municipal de habitantes, que se cuenta cada uno, se cuentan los vecinos, sí, pero también a cada individuo. Y ese es un documento a partir del que se extraen censos y otro tipo de documentos. No, entonces se contaba a la gente fundamentalmente para pagar, para pasarles impuestos. Por lo tanto, los primeros padrones que hay son censos, son de pecheros, como se dice además, literalmente para pechar, para pagar. Y de esos tenemos, como les digo, una serie continua desde el siglo XVI hasta ahora. Es verdad que, como les digo, si se hacía el padrón por los vecinos, hay que hacer, eso ya son líneas de investigación para lo que se propone, para los que hacen demografía, hay que multiplicar esa cifra de vecinos por un coeficiente por 4, a la época 4,5 o 5, depende de los demógrafos, multiplican, y también depende de las zonas, multiplican por un coeficiente para obtener una aproximación de la población. Pero para eso se hacen los padrones, en principio se hacen padrones de pecheros de contribuciones, se contribuía por todo. Fíjense que las líneas de investigación son muchísimas, para conocer la población, pero también se
se puede saber o se puede estudiar la imposición, los impuestos, los tributos, porque se pagaba por todo. Había impuestos ordinarios, impuestos extraordinarios, incluso, por ejemplo, les tengo puesto al fondo una cartela de una información, es un árbol genealógico, es una información de nobleza, porque claro, si se hacían los padrones para contribuir, los nobles alegaban su condición, estoy hablando todo el rato en el antiguo régimen, en el régimen liberal, argumentaban su condición de nobles para no contribuir, por lo tanto tenían que hacer sus propios árboles genealógicos, algunos de ellos acababan en pleito, por lo tanto algunas hay en el archivo municipal, pero las mejores informaciones de nobleza están en la Chancillería de Valladolid, que esto es una nota en pie de página, seguimos. Como saben ustedes, la justicia se impartía en primer grado en el ayuntamiento, por eso el ayuntamiento se llamaba Justicia y Regimiento, eran los regidores, impartían los alcaldes, que ahora veremos, impartían justicia en primer grado. En grado de apelación apelaban al corregidor de Madrid, del que dependíamos, el corregidor Bella, por lo tanto, en el archivo de Villamadrid también hay mucha documentación, acuérdense lo que decíamos antes del patrimonio documental, que no es el municipal. Y luego, en grado de... no se pueden hacer estas transposiciones porque alguno habrá en el público que sea abogado y me reitera, no se pueden hacer transposiciones de este tipo, pero mutatis mutandis. En grado de supremo, por así decir, a la época sería la Chancillería de Valladolid. Saben ustedes que era el primer Tribunal Supremo que ejerció en España. A partir de la conquista se situó otra en Granada y la línea divisoria estaba en el Tajo. Nosotros, como estamos del Tajo para arriba, pertenecíamos a la Chancillería de Valladolid. Bueno, pues como les decía, en la Chancillería de Valladolid hay la mayoría de las reclamaciones de los nobles para argumentar su condición de nobles para no pagar. Por lo tanto, para que vean las líneas de investigación que pueden extraerse a lo largo de la documentación fiscal, que no dejan de ser documentos contables. Muchas gracias. Por lo tanto, decíamos antes que la documentación de los padrones como tales, padrones de ahora, de casa por casa, la gente piensa, bueno, ahora ya no se va, eso llegaremos más tarde, pero bueno, como se ha ido hasta el padrón continuo de 1995, no se hace, sí se hacen de vez en cuando informaciones, estas de carácter estatal, de carácter, por lo menos de la Corona de Castilla, y se hacen censos de población, el censo de Campo Florido en 1713, veremos más tarde de Florida Blanca, el de Aranda, de todos esos censos que se hacían para el Estado, por así decir, tenemos copia de lo que aquí en Getafe se contestaba. Por lo tanto, el primer padrón como tal, el primer censo como tal, es de 1713. Sí que conservamos las contestaciones de Campo Florido en 1713, también el de Florida Blanca, que veremos más tarde alguna representación. Hasta, como dice ahí la diapositiva, el padrón continuo electrónico de 1995, en el que se dejó de hacer este documento en papel. Ustedes son jóvenes todos, pero se acuerdan perfectamente de los agentes censales cuando iban casa por casa pidiendo los datos, el cabeza de familia los firmaba y con esa hoja padronal se confeccionaba el padrón municipal que se hacía cada 5 años. Ya no se hace, hay un padrón, a mi juicio es un error, pero eso será motivo de otra charla, por el día que hablemos de los padrones. Es un padrón continuo, electrónico, que se va alimentando, llevando las bajas y altas electrónicamente, pero ya no se hace con esa metodología de ir casa por casa el agente censal. En cualquier caso, ese padrón continuo de 1995 electrónico también se conserva en el ayuntamiento. Y aquí hay una diapositiva de un vecindario del siglo XVIII. Como les decía antes, en el archivo conserva el censo de Florida Blanca en 1786 y también el catastro del Marqués de la Ensenada, que no deja de ser un documento. Ese es el vecindario, es una fotografía del vecindario de Florida Blanca en 1787. Aquí les he traído también
un poco a modo de presentación y porque no sea tan largo la conversación, pero como comprenden, literalmente lo que tenía en el escritorio, en el analógico, ¿no? En el electrónico, para traerles, porque me cuesta incluso trabajo seleccionar documentos. En fin, es una muestra. Esta fotografía, que es el catastro del Marqués de la Ensenada, 1754, efectivamente, como su nombre indica, es un documento fiscal, es un documento catastral, es la primera tentativa que hace el Estado, la Hacienda Estatal, de hacer una única contribución. Luego saben ustedes que no se llevó a cabo, pero bueno, en cualquier caso los documentos que se hicieron una información para toda la Corona de Castilla son estupendos, porque efectivamente no solo se contaba a la población, sino que se hacía una relación de cada uno de sus bienes, e incluso ven ustedes que a los marginales hay una expresión un poco así, naif, si quieren, un poco ingenua, de la morfología de las fincas. Luego eso va evolucionando. También he traído algún ejemplo catastral un poco más reciente, del siglo XIX, del siglo XX. Ahora los documentos catastrales, claro, tienen completamente, bueno, es al documento del catastro ya pueden ustedes afortunadamente entrar directamente online y pueden ver su finca de ustedes y con las coordenadas, con la fotografía. Pues todo eso es que se ha ido, como ustedes ven, del siglo XVIII ya se hacía de alguna forma. Sirve también no solo para conocer perdón, la riqueza, la riqueza imponible, en fin, los contribuyentes de todo Getafe, sino la población, los animales, también los autónomos, que ahora serían también, en fin, por cualquier concepto imponible estaban recogidos en el catastro del Marqués de la Ensenada. Efectivamente, una vez que se hacen los padrones, como decíamos, de pecheros, que así literalmente, o padrones de contribuyentes, esa era la forma de recaudar para el erario público, para la hacienda pública. Como veremos, con el dinero que se saca, se trata de revertir en la población y se trata de ofrecer los servicios que tienen ordenados. Aquí he traído otro padrón, este ya del siglo XIX. Fíjense, paradójicamente, los padrones del siglo XIX, que ya sí que los hay de forma constante, son bastante más expresivos en toda la información acerca de las personas que los del siglo XX. 1869. Como les decía antes, es la documentación más abundante, evidentemente la de contar a la población y la de la fiscal, la documentación fiscal. Desde el 1557 se conserva prácticamente de forma ininterrumpida, pero es una razón evidente, una razón, como les decía antes también, hay que conservarlos, bueno, primero porque el trabajo de ahora no se hacía en la documentación con la facilidad que ahora se reproduce, y también por otro lado por una razón absolutamente legal, por conservar esa documentación, porque era prueba y testimonio de lo que el concejo hacía, por lo tanto había que conservar. También de vez en cuando, fíjense que les he dicho antes, padrones de pecheros, repartimientos que también con esa afección se conservan, encabezamientos, están viendo ustedes. En el siglo XIX ya se consagra la estadística pública como tal, ya se hacen padrones, ya ahí, con la aparición de las leyes municipales, ya encomienda a los ayuntamientos que hagan padrones de 5 en 5 años, y por lo tanto ya sí que tiene que contar a todos los individuos, ya no solo a los cabezas de casa, pero con mucha frecuencia aparecen encabezamientos. O dicen padrones de vecinos, el vecino en teoría es la cabeza de familia, y de almas. Cuando dice de almas se entenderá que ya somos todos, tenemos alma. Y otra forma de recaudar ingresos para el erario público, arrendar los ramos arrendables, los arbitrios. Entonces, el peso real, que hace poco que alguien me preguntaba, yo creo que algo hemos publicado alguna vez,
el fielato, la mojona, las tiendas, el abasto del aceite, el abasto del pescado, del tocino, del carbón, del jabón, de la cera. Esos puestos que eran de obligado abastecimiento se arrendaban y el que quedaba con la postura, con el remate, pagaba un tanto al ayuntamiento y estaba obligado a servir en esos ramos a la población en las condiciones que fijaba el ayuntamiento. Fíjense, yo creo que no sé si habrá salido ya, pero lo último que nos pidieron de la Casa de Extremadura, que es una colaboración gratis de Tomorin, por supuesto, que hacemos para la revista de Extremadura, tratando de explicar lo mismo que estamos haciendo esta tarde aquí, los documentos municipales, cuál es su contenido informativo y para qué sirven. Es decir, nosotros desde el archivo nunca hacemos historia, como les decía antes, nunca agotamos un tema, pero le decimos, si usted quiere estudiar esta cosa, estas son las fuentes, la que a nosotros nos atañen, y si somos capaces de decirle otras fuera, pues también. Y en ese sentido hacemos colaboraciones con los de la Casa de Extremadura, y la última, que no sé si ha salido todavía, que les mandamos precisamente era la del arrendamiento del servicio del jabón, que es esto que tienen ustedes para las condiciones del jabón, y contábamos un poco, en cualquier caso, desde el punto de vista del archivo, cuáles son las fuentes documentales para estudiar la historia del jabón, que tan beneficioso es, por otro lado, no solo para la higiene, sino para la sanidad. También se arrendaba la explotación de los bienes de propios, las hierbas del prado de Acedinos, la dehesa del concejo, la huerta de arriba, la huerta de abajo, las hierbas del matadero. Fíjense que estamos hablando de cuáles eran los bienes de propios del ayuntamiento, claro, a la época. Ahora también lo hay, ¿no? Hay un inventario de bienes que también se puede constatar y también es público. Porque fíjense que se me olvidó decirles una importante, estamos hablando de un archivo público, hay otros archivos públicos también en Getafe y hay archivos privados muy interesantes. Es un archivo público en la doble excepción. Archivo público porque es patrimonio de todos los de Getafe y es archivo público porque es de acceso público, es decir, se puede consultar. Bueno, pues les decía que el inventario de bienes de ahora, de los bienes de propios, también se puede consultar y es electrónico, como no puede ser menos, pero fíjense ustedes lo naif, como digo, que eran los bienes de propios de la época. Puede estudiarse, pues eso, cuáles eran los bienes del ayuntamiento o del concejo. También, fíjense, antes se me ha olvidado hacerles la apreciación, se me ha ido la pinta con el jabón, cuáles eran los usos de consumo de los getafenses de la época. Podemos saber perfectamente lo que comían, lo que vestían, con los ramos arrendables que les decía antes, con la documentación de los ramos arrendables. Y les aseguro que es muy interesante. ¿Qué era lo que se ofrecía? ¿Qué era lo que compraban? Por lo tanto, y hay un plano acerca del partido judicial de Getafe, muchísimo más reciente, el partido judicial es del siglo XIX. Todos esos arrendamientos que les decía antes se hacían por los procedimientos de subasta de época salayana, con lo que los expedientes se formaban con pliegos de condiciones, remates, desde luego con las cuentas que rinden al concejo los obligados, es decir, si uno era obligado a servir el carbón o al filato, como les decía antes, ese tenía que rendir cuentas al concejo. Había, les digo, les vuelvo a decir lo mismo, no se puede decir un interventor de fondos, porque me matarían si me oyeran, a un mayordomo de propios, pero a la época se llamaba mayordomo de propios, por lo tanto a él, ante él, le rendían la cuenta y él a su vez hacía una cuenta anual. Él hacía una cuenta anual que veremos con una terminología que conocemos y se ha mantenido hasta el siglo XX de cargo y data. El mayordomo de propios, digo, piensen y hagan esa transposición en el interventor de ahora mismo para interesante, igual que ahora mismo. Si ustedes quieren estudiar cualquier cosa, es muy importante que vayan a los libros de actas, que es otra serie muy importante. Lo que pasa es que esa es relativamente moderna, la tenemos desde el siglo XIX en adelante, porque antes se tomaban los acuerdos de uno en uno, no se tomaban como ahora, se reúne la corporación, se lleva un orden del día y se va
anotando los diferentes asuntos y se forma un libro de actas. Como tal, con este tenor documental se conserva desde el siglo XIX. Y eso es muy interesante, porque si ustedes ahora mismo consultan las sesiones del Ayuntamiento nuestro, para no irnos a otro lado, verán que hay muchísimos acuerdos. La mejor forma de saber si eso se ha cumplido o si eso se ha materializado es ver los mandamientos de pago, es ver la cuenta que rinde el interventor para ver qué se ha pagado de todo eso y a quién se ha pagado de cómo. Pues lo mismo les puedo asegurar que hacía el mayordomo de propios del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII y hasta el siglo XX, hasta el siglo XIX, con las cuentas que le rendían los obligados que se quedaban con los remates, y él mismo hacía la cuenta anual de propios. Les digo, es la documentación junto con los padrones, junto con los padrones de pecheros o los padrones de contribuyentes, lo que más se conserva, porque era lo esencial. Con esa documentación y con esa cuenta se puede saber cuál era la actividad del ayuntamiento, a quién se pagaba. Fíjense ustedes que igual que ahora en la cuenta del patrimonio se puede encontrar perfectamente la nómina, por ejemplo, de los funcionarios o de los empleados del ayuntamiento para el siglo XVII y para el siglo XVIII, lo podemos saber perfectamente con esas cuentas que rendía el mayordomo de propios. Y alguna vez en algún artículo, como les decía, que hacemos para la Casa de Extremadura, para cualquier otro sitio que nos han pedido, hemos dicho, por ejemplo, en los marginales, porque además era un proceder, es una documentación preciosa, en los marginales dice el agua de San Gregorio. Uno lee y dice, tanto se pagó por el agua de San Gregorio que se trajo para salvar los campos, para salvar los campos. Con el hisopo iban salvando los campos para las plagas, pero bueno, también alguna vez les he contado, desde luego la nómina municipal también, pero también alguna vez les he contado los niños de la piedra, por ejemplo, se le dio a la comadrona un tanto para llevar a un niño que se había encontrado en una piedra, literalmente, normalmente a la puerta de la iglesia, para que lo llevara a la casa cuna de madera, que en Getafe no había. Y lo llevaba, y claro, ese oficio también se pagaba, ese servicio, no dejaba de ser un servicio. Por lo tanto, fíjense que igual que ahora en el siglo XXI pueden ustedes constatar lo que se hace de verdad, porque es lo que se paga, no lo que se dice que se va a hacer, lo que se ha hecho y se paga. Pues en el siglo XVII y XVIII también era así. Por subasta también se arrendaban las obras públicas, se está haciendo el empedrado de las calles de la Fuente de San Eugenio. Les decía antes que el tenor documental era el cargo y la data. Eso es una cuenta del siglo XVI. No sé, cargo y data o descargo. Y no sé, de rentas y exacciones que pueden hablar de descargos. El descargo es lo que tienen ahí del siglo XVI. Les digo, las cuentas se conservan de forma seriada desde el 1622, que ya es hasta el siglo XX, con ese mismo tenor documental. El cargo es lo que se ingresa, la data es lo que se paga. Por lo tanto, por los cargos se puede saber cuáles eran los ingresos del ayuntamiento, del Consejo de la época, por la data en que se pagaba y los conceptos por los que se pagaba. Y eso son listas cobratorias de la contribución territorial de 1350. Aquí les comentaba el mayordomo de propios que rinde la cuenta anual, y les decía que en el cargo incorporaba la renta del fielato, la de las alcabalas, las hierbas del prado de acerinos, como hemos visto antes, las hierbas de la dehesa, las eras, la mojona, los contadores, la carnicería, la renta del jabón, la renta del tocino, poco más era el abastecimiento de la población. Y eso era una copia, es que está muy mal hecha la fotografía de la venta de unas casas de propios, de unas tierras de propios para adquirir tierras para escuelas de niñas y para el matadero, y decía literalmente fuera del poblado. El matadero está en la calle de la Sierra, algunos que somos todos muy jóvenes pero lo hemos conocido, pues estaba lógicamente a la época en las afueras de la ciudad.
Y en la data, como les decía antes, se van relacionando los pagos. Y les digo, hay que leerlo, pero lo hacían de una forma muy minuciosa y hay una especie de vocabulario, un tesauro al marginal, que hablan el escribano, los alguaciles, el que rige el reloj. Fíjense ustedes que están haciendo la nómina de los funcionarios, de los empleados del ayuntamiento, el mayordomo de propios, el pregonero, el procurador general, el esmero, el maestro de niños. Les he puesto ahí una curiosidad. Curiosidad podríamos poner todo el rato, les podemos poner nombre y apellido y lo que ganaban. Por ejemplo, en 1627 el maestro de los niños era María Niño y ganaba 600 maravedís, pero el resto de los oficios los podemos constatar. Y de hecho, hace poco tiempo, también era una cosa muy interesante. La investigadora de la Complutense, una catedrática ya jubilada, nos pedía que si teníamos verdugos pendientes de nombramientos de verdugo, que también era un oficio municipal, claro, le decía yo que yo supiera, no teníamos expedientes. Y entonces ella nos pedía desde el siglo XVII las del pregonero, porque ella había constatado, es una autoridad en la materia, y había constatado que los verdugos, el verdugo era efectivamente un empleado vergonzante, nadie se declaraba verdugo. Por lo tanto, bueno, esto ya sin hacer la transposición a la película del verdugo, ustedes saben, por lo tanto, era una profesión vergonzante y no se declaraba. Y por lo tanto, muy endogámica. Se casaban, en aquella película también se veía, se casaban entre ellos porque nadie, eran un poco apestados, entonces nadie quería casarse con la hija del verdugo, con el hijo del verdugo, con un verdugo sin más. Por lo tanto, a veces lo camuflaban en la profesión de pregonero y ella lo sabía porque eran pocos en Castilla y ella lo sabía por los apellidos. Por lo tanto, si nosotros le decíamos quiénes eran los pregoneros, ella sabía si habían sido verdugos o de familia de verdugos, independientemente de que en este caso los pregoneros eran pregoneros y también se puede hacer su estudio y la voz pública. Fíjense que les estoy diciendo todo el rato que con la cuenta, que lo vamos a ver ahora también, que con la cuenta de propios, estamos solo examinando la cuenta de propios, la que rendía el mayordomo. Y les estoy diciendo que podemos hacer la nómina de los empleados públicos, de los funcionarios en la época. Pero no estoy hablando de la corporación, que diríamos con término de ahora no se pueden hacer estos actos en el tipo, pero en fin, para que nos entendamos de los concejales, de los alcaldes y los concejales. También tenemos una serie de elecciones de concejales. Ahora hemos hablado de los empleados, es decir, de los oficios, y también tenemos una serie de elecciones de concejales desde 1600 en adelante. Antes sabemos que la corporación, los alcaldes, que había dos, uno por el Estado Noble y uno por el Estado Llano, hasta el régimen liberal. Los regidores también eran por el Estado Noble y por el Estado Llano, pero los alcaldes los elegía el corregidor de una propuesta de aquí. Se reunían del concejo, proponían y elegía el corregidor por insaculación, es decir, metían las bolas en un saco y los sacaban a bola, así decir. Y luego venían y decían, pero ¿cómo podemos saber esos expedientes de nombramientos de la justicia de regimiento de Getafe? Por lo tanto, están en Madrid, en Villa de Madrid, que era el competente. Estamos diciendo que cada uno tiene la documentación de su competencia, pero nosotros podemos saber de forma indirecta hasta que luego ya se elegían aquí, porque están actuando en todos estos documentos. En la cuenta del mayordomo, que estamos, cuando se acabe la cosa me dicen, porque yo entiendo sí, bueno, estamos diciendo que el mayordomo de propios está rindiendo la cuenta y la está rindiendo ante los alcaldes del Estado Noble y del Estado Llano, fulano, fulano y fulano, y ante los regidores, fulanito, fulanito y fulanito. Por lo tanto, podemos saber. Y ante mí el escribano, de lo que doy fe, y entonces sabemos el escribano sí era oficio y también se le pagaba, también podemos saber. Pero por lo tanto podemos tener la nómina de alcaldes y de regidores desde el siglo XVII hasta ahora. Si no tenemos los expedientes, que les digo que está en su lugar, fíjense que es un poco
estoy haciendo anotaciones estas del tiempo que no deben hacerse, pero para que ustedes lo contextualicen y lo entiendan mejor por una cuestión gráfica de ahora mismo. Ahora mismo las elecciones tampoco se hacen en el ayuntamiento. El ayuntamiento lo único que hace en el proceso electoral, tanto de los concejales como las que hemos tenido las generales, es prestar la intendencia municipal, de los colegios electorales, la mesa, las sillas, todas esas cosas, incluso su propio personal que va allí y trabaja y eso, pero el expediente de la elección no se conserva en el ayuntamiento porque no es una competencia municipal, es en la Junta Electoral Central y se traslada allí. Ustedes, si a alguno les ha tocado alguna vez ser mesa, componente de la mesa, van al juzgado a entregarlo, van con la policía municipal acompañados, además allí sueltan la documentación que la deben custodiar ellos para remitirla a la Junta Electoral Central. Entonces, fíjense que digo, estamos haciendo una... Pero ahora mismo sí que sabemos quiénes son los concejales y quién es el alcalde, porque luego en las actas y en toda esta documentación vemos actuando de alcalde, fulano de tal y tal, y concejales tal, se reúnen, por lo tanto sabemos quiénes son y del partido que son de una forma indirecta, aunque no conservemos el expediente de la elección. Pues para el antiguo régimen nos pasa lo mismo. El expediente de la elección estará en Villa, en Madrid, en el archivo del corregidor de Madrid, que era al que pertenecíamos como tierra de Madrid, pero por la documentación indirecta, por sus actuaciones, sí que sabemos quiénes ejercían de alcaldes, para que vean el contenido informativo de la documentación. Esos son sobre el pago de... bueno, por ejemplo, la nómina de los funcionarios se puede reconstruir perfectamente, como les digo, desde el siglo XVII. Aquí estaban pagando a la vida de un cirujano, pero la selección de personal y ya como tales libros de registros de empleados hay a partir del siglo XIX. Además de todos los gastos esporádicos, extraordinarios en reparaciones, se pueden conseguir también, como les digo, con las cuentas. Maestros alarices, carpinteros, herreros, peones, paleros, mesoneros, cerrajeros, que hacían algún servicio para el ayuntamiento, y como les ponía ahí el ejemplo del conjurador que les hablaba antes. Fíjense ustedes que les estoy lanzando líneas de investigación o temas de investigación que pueden hacerse, pero todas estas palabras, bueno, ustedes son jóvenes, todos somos todos muy jóvenes, pero todavía sabemos cuál es el significado de esas palabras, si no porque los hemos conocido directamente, si de leídas y de la literatura, que también forma mucho. Pero para los jóvenes de ahora, esas palabras es que no conocen, tienen que tener el diccionario al lado porque no conocen ni lo que significa. Por lo tanto, también para el estudio del lenguaje, el significado de las palabras, fíjense ustedes, pues estas series documentales se conservan, como he dicho, desde 1687. Aquí en este plano es un mapa del arzobispado de Toledo, porque bueno, hemos dicho que no solo estamos contextualizando, no vamos a hacer la historia del concejo, pero a la época pertenecemos en lo religioso al arzobispado de Toledo. Por lo tanto, cuando hablamos de otro patrimonio documental que a veces nos preguntan, pues otro patrimonio documental también es el patrimonio de la Iglesia, que es muy importante, es muy interesante y muy expresivo para muchas líneas de investigación que podamos tener, pero es de la Iglesia, que es una institución privada con muchísimo peso en la historia de España, entonces hay que decir, pues lo del la documentación de la Iglesia del antiguo régimen está en el archivo arzobispal, en el archivo diocesano de Toledo, Saben ustedes que Toledo se desgajó y luego se creó la archidiócesis de Madrid en el siglo XIX, por lo tanto la documentación, la de Toledo se quedó en Toledo. Los de Toledo dijeron que ellos habían sido hasta entonces, se quedaron. Se organizó en el siglo XIX el diocesano de Madrid y ha estado hasta que se dividió en tres la diócesis de Madrid, y nosotros ahora a su vez somos diócesis, por lo tanto tenemos archivo diocesano, está en la catedral, pero se trajo la documentación de Madrid. Por lo tanto, esas son otras fuentes, ese es otro patrimonio documental de Getafe, pero eso, como les digo, está en otros
archivos. Les pongo con el cursor aquí está Getafe. Esta figura Getafe, como no puede ser más, en un plano del arzobispado de Toledo. Como les decía antes, también es amplísima en el tiempo, porque la cuenta se rendía ante la justicia y el regimiento, y les digo, y ese nombre viene porque se regía y porque se impartía justicia, siquiera en primer grado, desde el siglo XVI hasta ahora. Y se puede tener perfectamente la nómina de regidores y de alcaldes, igual que por supuesto del escribano, que también, haciendo salto en el tiempo, salto mortal si quieren, era lo que es el secretario general de ahora, el que era el fedatario de la corporación. Plano que nos acaba de mostrar, ¿de qué siglo es o año? El 17. El 17. Así es, está claro. El archivo diocesano de Toledo, pero nosotros tenemos una copia, porque para eso éramos del archivo diocesano de Toledo. Tenemos una copia de... Es un trocito para que vieran, bueno, pues un poco para ilustrar, casi todos los documentos son del archivo municipal, pero algunos se ha calado así, porque además la documentación textual, fíjense que antes les he dicho que otra vez hablaremos de soportes y de clases de documentos. La mayoría de la documentación, por razones prácticas, por razones de pesos, son documentos textuales, pero también hay documentación gráfica, hay planos, hay mapas, hay croquis, hay fotografías, que son otro tipo de, otra clase documental. Es muy interesante. Y los soportes también son muy importantes. Eso es una fotografía de cómo estaba el ayuntamiento. Los años 60, no crean que están atrás, que algunas parecen más viejas de lo que son, pero como es una diapositiva en la que les explicaba el nombramiento de la justicia y del regimiento. Y eso también es un plano, está muy desvaído, pero es un ensanche de Getafe Norte, del Getafe Norte 1900. Es 1900. Y como les decía antes, la serie de elecciones de concejales, como se llama ahora, regidores de la época, se inicia en 1665. Por lo tanto, les decía que no estaba tan atrás, es decir, desde 1665 se puede documentar la serie de elecciones. También es muy interesante, es que a mí se me ocurren líneas de investigación para hacer, por ejemplo, la historia de las elecciones, también a diputados, a cortes. También conservamos los expedientes de diputados a cortes, de elecciones a cortes del siglo XIX. Y fíjense que es muy interesante porque como Getafe era cabeza de partido, aquí tenía que confluir toda la documentación de las elecciones del resto de los pueblos. Por lo tanto, yo se lo comento a mis compañeros de otros archivos, que ese proceso electoral ellos no lo tienen. Nosotros tenemos todos los candidatos, los censos electorales de todo lo que era el partido judicial de Getafe, que casi coincide con el distrito electoral. Éramos distrito electoral. Bien, alguna vez les he dicho, y lo he propuesto para digitalizarlo, para darles a mis compañeros una copia para que ellos lo tengan cada uno en su archivo, pero todavía no se ha hecho. Y bueno, otro plano, y otro mapa, perdón, del partido judicial de Getafe atiende a la producción agrícola. Como aquí les comento eso, los censos electorales de todos esos pueblos que formaban parte del distrito electoral y que se conserva. Esta ya sí que la conocen ustedes perfectamente. Bueno, hablando así un poco de clases, de documentos, es un plano en ferroprusiato de Sanji. Los planos, la documentación gráfica es muy bonita. Bueno, o sea, a lo mejor llamaban la atención para una exposición o algo así. Aquí en esta también les decía que la nómina de empleados, como decía antes, se desprende de la cuenta de propios con sus nombres, oficios y salarios. Nombramientos de empleados como tales, le decía que se conservan de 1838 y sobre todo recogido en la cuenta general del patrimonio en los presupuestos anuales de gastos que se conservan desde 1800
43 en adelante. Por lo tanto, es que a veces a nosotros esas cifras nos parecen muy recientes. 1943, fíjese usted que hay algunos países que ni habían nacido todavía. Bueno, pues hemos delimitado el territorio, hemos contado la población y estamos tratando de decir en qué series documentales, es decir, cuáles son las series documentales que reflejan esos actos y esas actuaciones del Concejo y del Ayuntamiento, y ahora cómo eso se manifiesta en servicios, es decir, cuáles son las series documentales que recogen los servicios. Fíjense que para hacer la evolución de lo que ha sido el Ayuntamiento y cuáles han sido esos servicios que han prestado, con alguna frecuencia son los mismos, pero cambian de nombre. Ahora lo veremos, por ejemplo. Bien, todos esos servicios que son abastos y consumos, por ejemplo, una oficina que tienen ahora de nuevísima creación, se puede datar desde el siglo XVI en adelante, se puede saber desde 1500, además, no solo lo que consumía Getafe, sino cuál era el servicio que el Ayuntamiento daba en repeso, era la obligación de fiscalizar los pesos y las medidas de todos los tenderos, por lo tanto era la fiscalización de las actuaciones que ahora hacen en consumo. Abastos, agricultura, fíjese que hay alguna cosa se ha expresado, pero eso era así como una nota de color. En 1841 la fecha de creación del Banco Agrícola, aguas, con los proyectos de abastecimiento en 1871, pero tenemos en aquellas cuentas que veíamos antes los pagos de los reparos de las fuentes desde 1600, o sea que las aguas también se pueden, depende de lo que uno quiera investigar y sobre todo puede ver cuáles han sido la evolución de los servicios que ha ido prestando el Ayuntamiento. Paradójicamente, yo creo que a partir del régimen liberal adquiriendo más competencias el Ayuntamiento y desde luego en el siglo XX muchísimos más, y hay algunas que pierde también. Alumbrado, arbolado, por ejemplo hay proyectos de replantación de Cerro de los Ángeles, pero vamos, de arbolado hay muchísima documentación. De beneficencia, fíjense, la primera Junta Municipal se creó en 1926, y también quiero que vean o les llamo la atención acerca de la utilidad de la documentación para ver el nombre de las cosas. A nadie se le ocurre hablar ahora ya de beneficencia, es una palabra muy de moda, pero hay que conocerla porque si no, no encontraríamos ese término en el tesauro para encontrarlo. Hay que hacer la referencia cruzada para saber que ahora son una asistencia social, para la época era beneficencia. Del cementerio, de consumos, de estadística, farmacias, festejos, ganadería. Fíjese, le estoy proponiendo algunas. Instrucción primaria, el lavadero público, fíjense en lo que es las loterías, el matadero. La lotería, me ha aclarado, pero bueno, vale, que era un servicio que el Ayuntamiento prestaba al Estado. No se organizaban rifas aquí en el Ayuntamiento, sino que estaban obligados a exponer las listas de los premios hasta relativamente hace poco tiempo. El matadero, el mercado, montes, pósitos. Ahí está un poco en realidad la documentación del Pósito, que es una institución de los Reyes Católicos. Tenemos documentación desde 1500 en adelante. Y fíjense que como reforma residual era la provisión, cada agricultor debía dar al Pósito Real, que era la cárcel, era la biblioteca. Ese es el edificio del Pósito. Tenemos la Real Cédula en Madrid de del siglo XVII, 1617, que manda a hacer Paliera Real en Getafe. Ese es el edificio del Pósito. Ahí se almacenaba una 10ª parte de lo que cada agricultor recolectaba para época de hambruna, para dar grano y abastecer a los agricultores. Y fíjense cómo esa institución ha permanecido en una partida en el presupuesto que era el Pósito. Era en forma de dinero, ya en el siglo XX estaba en forma de dinero en lugar de esa misma institución. Las quintas, que ahora veremos, hablar poco, pero algo de las quintas, las obras públicas, las obras privadas, el orden público, la policía y buen gobierno. Hay bandos de policía y buen gobierno, de prohibir rondar, en fin, de lo que se prohibía
en las ordenanzas municipales desde el siglo XVII en adelante. Policía urbana, sanidad, vías pecuarias, por lo tanto, todas esas son las funciones que ha venido realizando el Concejo primero y el Ayuntamiento liberal después. Y ahí ustedes, por ejemplo, echarán en falta pues todas las funciones nuevas, las novísimas funciones, fíjense, hablando de estos nuevos, servicios que prestaba, unas estadísticas de instrucción pública, son interesantísimas porque dan fe y testimonio de cómo faltaban los niños en clase, que faltaban más los niños que las niñas. En época de recolección ya faltaban todos, los niños porque iban al campo y las niñas porque se quedaban en casa a atender de los hermanitos. Estas estadísticas que pasaba la inspección general son muy interesantes. Bueno, y esa es una fotografía de la inauguración, eso también es en instrucción pública del Colegio Infanta Isabel, que era el barrilero. Luego se llamó José Barrilero, pero antes, cuando se inauguró, se llamaba Infanta Isabel. Que bueno, luego, ustedes todos conocen la diferencia. Luego se tiró el barrilero antiguo, se hizo el nuevo barrilero y ahora es la escuela de demás. Un programa de fiestas. Pero fíjense, como tal, las fiestas como festejos, con ese expediente de fiestas que se hace, es una cosa relativamente contemporánea, pero claro, los de Getafe siempre han celebrado fiestas y siempre han celebrado desde el siglo XVII a la Virgen de los Ángeles, por lo tanto, celebraban ferias en la Plaza de la Feria, pero en la Plaza de General Palacios, en fin, toda una serie, todo el calendario cristiano lo tenían jalonado de fiestas, pero no se hacía un expediente como tal, no se era tan formal como ahora entonces, ni se hacía un programa de fiestas como este tan divertido del año 64. Entonces sí que se puede encontrar ese calendario de las fiestas por los pagos, vuelvo a decirles, por los pagos que se hacían al que ponían las tablas para hacer el teatro en la Plaza de la Catedral, al que venía a tocar la banda de música, a los que venían a predicar por la Cuaresma, por la Virgen de los Ángeles. Por lo tanto, lo que pasa es que todo eso se va complicando, se va ahormando, si quieren, se va formalizando el procedimiento y se van haciendo expedientes. Esa es una fotografía de las fiestas de Getafe en la plaza. Esta es muy chiquitita, la Plaza Palacios, bueno, porque también puede hacerse la evolución, fíjense ustedes, del urbanismo, no solo con documentación gráfica, sino con documentación textual y desde luego con planos marcados. ¿Se llama así la plaza? General Palacios. ¿Con ese? ¿Sin ese? Puede ser. Tengan en cuenta que acabo de hacer el PowerPoint, así como con lo que tenía encima literalmente de la mesa. En los servicios que les he ido diciendo, los servicios del cementerio están documentados desde el siglo XVII en adelante. Lo que pasa es que antiguamente el cementerio estaba a la sombra de la iglesia. A la sombra de la iglesia era donde se enterraba. A partir de Carlos III manda que saquen los cementerios por razones higiénicas y de salubridad de las ciudades. Por lo tanto, el cementerio viejo estaba muy fuera de la población. Fíjense ustedes, bueno, pues eso era una de las primeras competencias modernas, si quieren, contemporáneas de los ayuntamientos por cuestiones de salubridad, y ahí se me ha ocurrido fotografiarles o reproducirles un registro de nichos de párvulos, que es como más tierno, en 1863. Y aquí, por ejemplo, el expediente para hacer el lavadero público, que estaba en la Plaza del Lavadero, algunos lo habrán conocido, se llama así porque estaba aquí el lavadero. También tenemos el expediente del lavadero, que es un expediente muy bonito. El expediente en la plazuela, en la feria. Fíjense ustedes que unos servicios que ahora tanto predican y tanto nombre tienen como los de urbanismo, siempre se han prestado. Desde las partidas tienen competencias los concejos para el municipio. Y eso, por ejemplo, es un trazado de la plazuela de San Eugenio del siglo XIX. Lo que pasa es que, como les digo, van cambiando los nombres de las funciones. Entonces, a la época se llamaban policía
Se llamaban policía y buen gobierno, no se llamaba urbanismo. En el siglo XIX, en el siglo XVIII no se habla nada de urbanismo. Y también es muy expresiva, y ya voy a ir acabando porque no les digo la documentación. Es muy expresiva la documentación entonces del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII. A finales del XVIII aparece la Gaceta de Madrid para reproducir las órdenes generales, las órdenes ministeriales, las que se daban a todo el territorio. Pero antes no había Gaceta, por lo tanto se hacía llegar a cada municipio la orden. Sí que es verdad que generalmente impresa, pero también las hay manuscritas. Por lo tanto, hay una serie de decretos y órdenes desde 1557 hasta ahora, por la que a cada ayuntamiento le llegaba la real cédula, la real provisión, normalmente por vereda, y se hace constatar en la documentación, es decir, que seguía la secuencia de los pueblos por donde venían y decía la recibí. Hasta que aparece la Gaceta y el boletín oficial después, y ya las órdenes, los decretos, los reales decretos se publican en el boletín, y ya todo el mundo se hace con una suscripción al boletín y ve las órdenes de obligado cumplimiento. Pero hasta entonces hay una serie, y en esa serie hay disposiciones de todo orden. No sé si he reproducido alguna para que vean el tenor. Así, esta es de farmacia, me parece. Sí, útiles de salud de 1788. Y luego... bueno, también en el cumplimiento y en la administración de los bienes, también a veces se compra, se vende, se expropia, igual que ahora mismo. Ahora, si ustedes están interesados más en la época ya no contemporánea, la novísima época que nos toca vivir, tienen que ir a la administración de los bienes del ayuntamiento, pero por ejemplo en esa administración están los expedientes de cesiones al obispado del Cerro de los Ángeles y del campo de aviación de la dehesa de Santa Quiteria. Es una fotografía del Cerro de los Ángeles, una reproducción de un periódico en 1912, La Fiesta del Árbol. Y ya les digo que para la documentación más abundante es la de catastros, padrones. Miren, por ejemplo, los catastros del siglo XIX son preciosos. Están viendo que se parecen y quieren parecerse a lo que hacían los del catastro del Marqués de la Ensenada, justamente un siglo antes. Nosotros tenemos una copia de estos que nos dio la Dirección del Catastro, pero en realidad los competentes para ello son la Dirección General del Catastro y los originales están en la Dirección General del Catastro. Y luego algunas funciones, como les decía, se han incorporado más recientemente, yo digo recientemente, ya en el siglo XX, la cultura, los deportes. De eso no se habla, por ejemplo, en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Deporte no se hacía, eso ya se lo digo. Pero la cultura se puede estudiar algunas manifestaciones culturales, si quieren. Desde luego lo que no había era la cultura desde el punto de vista organizada por el ayuntamiento. Miren, aquí les he reproducido un plano del lugar donde estamos ahora mismo, que era una fábrica. El equipo de fútbol de Getafe de 1947, por ejemplo, es impensable. Esas actividades son completamente contemporáneas a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando empieza a haber reflejo en la documentación municipal de esas actividades. Antes ni siquiera la palabra existe. Pero fíjense que les decía al principio, y ya estamos acabando, que el archivo municipal, el patrimonio documental del archivo municipal son las series documentales que ha hecho el ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones. Algunas hemos visto que ha ido incorporando organistas de cultura, deporte. Ya no les estoy diciendo la cantidad de funciones que tiene el ayuntamiento ahora mismo, que eso también es patrimonio documental municipal. En esas estamos prácticamente, hemos llegado al siglo XX, solo al siglo XX.
y también ha perdido algunas funciones. Les he dicho que fundamentalmente ha ido incorporando, y ese sería el motivo de otra charla, no va a ser de hoy mismo, pues también tengo mi opinión al respecto, pero en fin, lo voy a dejar aparte. Y les decía que algunas las ha perdido y me resulta relevante traerles hoy a colación la documentación de quintas, porque ha sido una documentación abundantísima que también hacía el Concejo para la Administración Central, por así decir, y sobre todo cuando ya se establece la quinta como el quinto de hombres útiles para la guerra a partir de Carlos III. Bueno, pues se tallaba, se medía, se hacían expedientes individuales, expedientes colectivos, el de la quinta, se decía el que iba, el que no iba, el que se quería eximir, las razones que argumentaban, todo eso, fíjense las enfermedades que argumentaban y las palabras de las propias enfermedades que quedarían perplejos porque ya ni las conocemos, blefaritis, bueno, y las situaciones, pobre, impedido, hijo de madre viuda, bueno, y nada, los expedientes son muy bonitos y sin embargo es una documentación muy expresiva, muy larga desde el año 1692 y que se puede hacer por razones legales otra vez, porque se abolió la quinta, se abolió el servicio militar obligatorio en 2002, entonces esa documentación legal es una cosa cerrada, se abrió en aquella época, se cerró, pero es una documentación muy interesante, muy bonita y muy interesante para una fotografía de unos quintos de época. Y toda esta documentación ha quedado recogida y se conserva en el archivo municipal, de lo que se conservan inventarios desde 1900 hasta ahora, y a la disposición de todos ustedes para lo que necesiten. Como ven, les he abierto líneas de investigación, objeto de estudio, de temas, de soportes, ya no les digo de materias escritorias, de letras, de vocabulario, de lenguaje, de instituciones, de economía, pero eso queda a juicio de los propios investigadores. Los archiveros no somos los investigadores orgánicos de la corporación, somos los empleados de la corporación y de todos ustedes. El reglamento del archivo que está en red, lo pueden leer todos ustedes, porque ya todos somos electrónicos. Desde que se hizo el reglamento, que también nos lo pidieron, nosotros servimos para eso, se establecía que había que dejar una copia del trabajo realizado en el archivo. Si tanto si se publicaba como si no, si se publica mejor, mandan a la publicación, pero si no, del manuscrito también, precisamente para que los siguientes que vayan lo puedan ver, aunque tienen que obligación de citar, decir, no publicado, he leído el manuscrito de don fulano que ha trabajado sobre esto, pero precisamente, aunque desgraciadamente no hay mucha investigación. Es un poco triste, pero es así. Hay muchas universidades. Investigar sobre documentación municipal, de archivo, quiero decir, documentación de archivo. Otro día en otra charla veremos cuál es la diferencia de la documentación de archivo de la documentación de bibliotecas o la de hemerotecas, que es sustancialmente distinta. A mi juicio, que lo voy a decir yo, la documentación de archivo es la FETEN. La documentación de archivo es la buena porque es la original y sobre todo sobre la que no ha recaído ninguna opinión. Es decir, y por eso precisamente es más difícil de trabajar, porque para constatar un hecho hay que ver mucha documentación. Ahora mismo tenemos un investigador que está haciendo la tesis, es un chaval muy joven que está haciendo la tesis y con mucha frecuencia nos lo dice, la dificultad para llegar a una conclusión, aunque él tenga su hipótesis o su tesis, para constatar esa tesis tiene que ver muchísima documentación. Es mucho más fácil leer un periódico o muchos periódicos o un libro, una monografía o muchas monografías sobre un tema y hacerse uno una idea.
pero llegar a la conclusión de lo que ha pasado leyendo documentación municipal es muy difícil. Por eso calculo yo, hay que saber también, depende del periodo, pero si es documentación antigua hay que saber paleografía, en algunos casos hay que saber latín. Entonces se va dificultando la cosa, pero bueno. También tenemos novelistas. Sí. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que ya te digo que hay muy poca, desgraciadamente hay muy poca. Bueno, nosotros esta tarde estamos aquí en la Arcadia Feliz, pero como somos pocos, muy bien avenidos, muy buenos profesionales, lo digo por mis compañeros que están aquí, pero pocos. La mayor parte, por no decir el 99% de nuestro trabajo lo dedicamos a la oficina. La oficina, nosotros tenemos una oficina de casi 2.000 empleados y también tenemos la documentación reciente, por lo tanto nosotros damos los antecedentes para la resolución de los expedientes que tienen incoados en este momento y fundamentalmente nos dedicamos a ello. Pero bueno, si hay investigadores también se les atiende, yo creo que bien, en la medida de nuestras posibilidades. ¿Qué significa paleografía? Y hijos, la sal. La sal Se ponía y se ponía como almas. Sí, pero ponía almas y no sé qué. De vecinos, el vecino es el cabeza de casa. Entonces, si solo se pone vecinos, solo es el cabeza de familia, por así decir. Los cabezas de familia eran los cabezas de familia o las viudas cabezas de familia, que también lo eran en esa condición. Desde que era cabeza de familia era ese... Claro, de los demás individuos, por así decir, se les decía almas. Probablemente, yo no lo sé, lo tendría que constatar, pero probablemente sea porque los padrones prácticamente son bastante más recientes que los sacramentales de la Iglesia. Los libros sacramentales son muchísimo anteriores y ahí sí se contaba de un reflejo, se dice era el alma. Digo yo que a lo mejor será un reflejo de aquello, pero no lo sé, se ponía así de almas, vecinos y almas. Y si era solo de vecinos, porque los primeros son solo de vecinos, por eso les decía antes que había que tener un coeficiente correcto para multiplicarlo y saber aproximadamente la población. ¿Es necesario algún tipo de carné o de investigador para acceder al archivo? No. Nosotros tenemos clientes de todos los tipos, pero no tienen carnet de investigador. Les hacemos una ficha y no pueden ser sencillamente curiosos, que también los hay, claro, o no necesariamente tienen que ser doctorados, ¿sí? Y sobre todo, y nosotros también atendemos directamente a los vecinos con estas cuitas, pero también para los del diario de las licencias de obra y este tipo de cosas también. Sí, no hace falta dirigirse allí a la planta baja del ayuntamiento. Estamos allí. Conectando con lo que acaba de decir el compañero, nos consta lo que pertenecemos a esta asociación que podemos llegar allí y que nos atendéis, tanto tú como Gloria y como Ángel, nos atendéis de maravilla y nos vais resolviendo algunas de las dudas. Lo que quería comentar aquí, para que se vaya siendo de conocimiento, que en torno a 100 artículos que Isabel ha publicado hace ya 30 años en el boletín del Ayuntamiento y también en la revista de la Casa de Extremadura en Getafe, van a estar publicados en el Museo Virtual de Getafe, que vamos a inaugurar justamente en una semana. O sea, todos aquí estamos. Es decir, que quien queréis consultar lo que Isabel ha publicado ya en revistas de Getafe, sobre el mercado, sobre las quintas, sobre tantos y tantos temas que no me vienen a mi cabeza ahora, pero muchísimos. Hay 100 artículos de ella publicados en el Museo Virtual de Getafe, que ya va existiendo y el jueves tendrá su pistoletazo de gente. Pues muchas gracias por haber hecho ese servicio. Aquí, porque el trabajo es tuyo. En cualquier caso, como les decía antes, el sentido de esos artículos nunca ha sido
estudiar, por ejemplo, las fincas, las milicias, los padrones, todo eso sé. Pero normalmente ha sido para decirle al curioso, al investigador, ahí tiene esa serie, ahí tiene esa información a su disposición. No agotar el tema, como somos expertos. Y después de decir el título, pues es que evidentemente, además es absolutamente divulgativo, no se hace con otro fin, sino con decir. Y en general el pretexto, pues es eso, alguna pregunta. Ahora me han preguntado efectivamente el fielato, pues seguramente que el próximo del jabón ya salió, pero seguramente el próximo será explicando la institución del fielato y la documentación que hay en el archivo municipal para estudiar el peso real, el servicio del peso real. Isabel, ¿no podrías actualizar el rápido que hace mucho, va por la para ir a actualizarlo, para no salir? Sí, sí. Lo que pasa es que sí se podría hacer. No hay tampoco muchísima eco para publicar, porque por ejemplo cuando se hizo esta casa donde estamos ahora, me pidieron porque yo no me materialicé, pero ellos también colaboran directamente conmigo, que hiciéramos como una introducción, esto era teatro, bueno, se iba a hacer para teatro, que hiciéramos una introducción acerca de los lugares donde se había hecho función. Teatro como tal no había habido sino hasta el siglo XIX, pero sí que, como os decía antes, había el que hacía el tablado en la plaza de la catedral para hacer en la función tal, había disposiciones prohibiendo los gigantones en la procesión, en fin, alguna documentación que armaba un poco, poquito, pero armaba un poco lo que podría ser la historia del teatro en Getafe y de los lugares donde hacer función. Y se hizo desde el siglo XVII hasta este incluido y no se ha publicado. Claro, también te esconda mucho, Jesús, trabajar, pero vamos, sí puede hacerse perfectamente, claro que sí. Sí, sí. Cojo el guante y lo propondré hacerlo, sí, sí. Muchas gracias por venir de todas formas, nuestro exalcalde, que es autoridad y figura igual en la documentación esta que hemos comentado, figura. No tenemos el expediente de la elección de alcalde, pero tenemos a Juan Jesús Prieto de la Fuente, Paulino Jesús Prieto de la Fuente, y le tenemos documentado ya para el patrimonio documental. El documento más antiguo, os decía antes cuando estábamos hablando de la denominación del término municipal, es un pleito que además se dirimió hasta luego, hasta otro día, gracias a ustedes, en la Chancillería de Valladolid, que era, como hemos dicho, el Tribunal de Apelación, y está en pergamino, porque a partir de eso toda la documentación está en papel, y es acerca de quién era competente para nombrar a los guardas del Prado de Acedinos. Fíjate que desde entonces está el Prado de Acedinos documentado y era bienes de propios. Por cuestiones, estaban peleándose por las líneas. Ese es el más antiguo, pero vamos, a partir de esa fecha de la segunda mitad del 16 hay muchísimos documentos, como os he tratado de exponer y poner a disposición de todos vosotros. Bueno, este era así, nos lo llevó una cosa que, pero era un libro de aquí. Pero no era un libro, bueno, a mí eso ya me parece novísimo, del siglo XX, era un registro de granos. Ese sí es que alguna vez cuando van, porque a petición, hoy por ejemplo tenemos una petición de una visita, a petición se hacen visitas y allí ya se ve in situ dónde está la documentación, que está en el depósito no le suene raro, el depósito de documentos, que muchas veces me dicen, ay, qué feo esa palabra es el depósito de documentos y no tiene que ser. Si no sería un almacén, y no es un almacén, es un depósito. Igual que yo soy archivera, alguna vez me dicen, qué feo, es así, y esa es la palabra y esa es la profesión. Bueno, pues está en el depósito, que a veces se va a visitar y a veces lo enseñamos, pero era un libro, eso sería de otra institución, porque esto era una institución privada, esto era una fábrica de harinas, entonces era un registro de granos, y es que es muy espectacular, es muy grande, y lo encontraron aquí de lo poco que debieron encontrar, porque no sé lo que más se tiró, se perdió, y no vendieron al archivo. Ahí está también, pero ese no es muy antiguo.
contemporáneo. ¿Qué diferencia hay entre el depósito y el almacén? Pues el almacén puede estar organizado o puede no estar organizado. El depósito del archivo puedo asegurarle que está organizado. Si no está organizado no es archivo, eso sí que es verdad. Y para que esté organizado tiene que haber archivero. Pero es que algunas veces las palabras son las que son, igual que les he estado diciendo de antes, de estas antiguas, pues son las que son. Y decir a que cuando usted va a hacer un depósito al banco de dinero no le suena feo, suena pues interesante, ¿verdad? Pues, un depósito de documentos, a veces cuando estamos abajo, que es que está justo debajo de las oficinas, dicen, ¿dónde estáis en el depósito? Y dicen, es el depósito de documentos, el depósito está cerrado, solo bajamos los archiveros con una llave. Acerca del funcionamiento y de cómo se organiza y cómo se clasifica y ese tipo de cosas el archivo, eso es otra charla de otro día, claro. Oye, era solo aproximarles al patrimonio documental municipal, cómo se ha organizado, cómo se ha generado sobre todo y por qué se conserva. Y me parece, además de todas estas pinceladas de color que les he dado con las diapositivas y con los ejemplos, me parece fundamental que sepan que se hace porque el Concejo tiene encomendadas unas funciones legalmente, entonces también había ley, las acata, las cumple y las hace mediante el procedimiento reglado igual que ahora. Te quería preguntar, aunque creas que es otra charla, ¿cómo va la digitalización del archivo? Porque es una situación rápida, no te pone que es sangrante. Cuando hubo la inundación aquella, puede pasar cualquier cosa y que estos documentos se vayan al traste. Yo creo que es conveniente popularizarlos. Ahora que han dado aquí un abrazo otra vez también a nivel municipal, y yo no creo que se concentren en la Hacemos propuestas todos los presupuestos. Lo que pasa es que, tú sabes, Alfonso, que, bueno, son, he dicho antes, cientos de millones o millones de documentos. Solo, bueno, digitalizar el fondo histórico no sería muy... es importante, pero no es tan grande. Pero sí que se necesita, pues eso, personal y medios. Y es que, como os digo, bueno, no sé ni cómo han podido venir mis compañeros hoy porque hemos salido, pero de atender al diario, de atender a la oficina. Pensad que además vosotros habéis sido empleados municipales, que atenderos a vosotros es suficiente. Con atender a la tercera planta, casi. Pero bueno, nosotros seguimos, yo lo propongo, ahora tenemos concejal nuevo que no podemos dar las conversaciones porque estaba muy efectivo y eso, pero a ver si tampoco es tan y efectivamente que tiene que ponerse en red. Otra vez, como tú dices, esto es motivo de otra charla, pero hablaremos de la documentación concerniente a Getafe de los archivos españoles, que por ejemplo ya afortunadamente y efectivamente está digitalizada mucha de ella, y entrar en pares es una gozada porque se entra en los catálogos de pares, pero en muchos casos y a la medida que se va pudiendo lo van incorporando digitalizado, y eso es estupendo. Lo que pasa es que se necesita efectivamente dinero y gente para digitalizar todo el rato. Yo, fijaos en ese ejemplo que os daba antes de la documentación de elecciones, para hacer el servicio a los propios compañeros de los colegas de otros archivos y, por lo tanto, los ciudadanos, los vecinos de esos municipios, y eran, no sé si 3.000 euros digitalizar la serie de elecciones que era desde el siglo XVII hasta ahora. Lo presupuesté, hice pliegos de condiciones, también te digo lo mismo que comentaba antes Jesús, descubro mucho hacer todo el expediente y que luego se quede ahí, no se haga. Eran 3.000 euros lo que me presupuestaron. Eso me lo hacía una casa, pues no era necesario que lo hiciéramos nosotros, pero allí, claro, no salía la documentación fuera, eran 3.000 euros. En fin, en cualquier caso, nosotros lo proponemos todos los días, de verdad, y pretendemos que se haga. ¿Dónde se guardan libros antiguos que haya de historia, tratados, libros de leyes? Es una curiosidad. Pero ¿quieres decir publicados, historias o...? No, libros antiguos de... Es que yo pensaba que se guardaban en el archivo.
libro antiguo que se haya encontrado como que queda garantizado. Si por ejemplo son historias, si son libros escritos y publicados, quiero decir publicados con copyright, para que nos entendamos, tiene que estar en la Biblioteca Nacional fijo, en raros, eso fijo, o antiguos, perdón. Y bueno, luego es que la serie de las gacetas, pues en la Biblioteca Nacional, por lo tanto, por ejemplo, yo le invitaría a que consulte la biblioteca virtual de la Biblioteca Nacional. Ahí, solo tecleando Getafe, aparecen publicaciones desde el siglo XVII en adelante, de periódicos, sí. También tiene un fondo muy bueno de la comunidad autónoma, la regional, la biblioteca regional también. Pero la Biblioteca Nacional tiene, además eso sí que lo tiene digitalizado y está a disposición de cualquiera en red.